Nadie gritó al principio, porque nadie entendía que estaba a punto de morir. Esa es la parte más inquietante de la masacre de Las Vegas. Durante los primeros segundos, casi todos pensaron que no corrían peligro. Hoy te voy a contar cómo se vivieron esos instantes desde dentro, cómo intentaron escapar las víctimas, y por qué, durante 10 minutos, nadie supo de dónde venía la muerte. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió esa noche sigue sin tener una explicación clara. Bienvenidos a El Diario del Forense. La noche del 1 de octubre de 2017, más de 20.000 personas asistían a un festival de música country frente al Hotel Mandalay Bay. Era un concierto normal. Gente cantando, grabando con el móvil, bebiendo, riendo. Nadie miraba al cielo. Nadie tenía motivos para hacerlo. El primer sonido fue seco, rápido, metálico. Muchos pensaron que eran fuegos artificiales. Otros creyeron que formaban parte del espectáculo. Durante esos segundos, nadie se movió. Nadie corrió. Y eso marcó la diferencia entre vivir y morir. Cuando las primeras personas cayeron al suelo, el cerebro colectivo aún se negaba a aceptar lo evidente. Algunos miraban a su alrededor buscando petardos. Otros se reían nerviosos. Hasta que alguien gritó una palabra que lo cambió todo: disparos. El pánico no llegó de golpe. Llegó en oleadas. Primero confusión. Luego miedo. Después, terror absoluto. Las balas no venían de frente. No venían de los lados. Venían de arriba. Desde más de 400 metros de distancia, desde una habitación del piso 32 del Mandalay Bay, un hombre disparaba contra una multitud que no tenía dónde esconderse. Las víctimas no sabían hacia dónde correr. No había una dirección segura. Algunos se tiraron al suelo, pensando que así se protegerían. Otros hicieron lo contrario, se levantaron y corrieron sin mirar atrás. Muchos chocaron entre sí. Cayeron. Fueron pisoteados. El suelo se llenó de zapatos, bolsos, teléfonos encendidos grabando la nada. El sonido era imposible de localizar. Las balas rebotaban. El eco confundía. Había gente convencida de que el tirador estaba dentro del recinto. Otros juraban que venía de un edificio cercano. Nadie miró al hotel. Nadie pensó que la muerte estaba cayendo desde el cielo. En esos primeros segundos, las muertes fueron rápidas. Personas alcanzadas en la cabeza, en el cuello, en el pecho. Algunas murieron sin saber que las había golpeado. Otras quedaron en el suelo, conscientes, sangrando, escuchando los gritos de los que intentaban huir. Muchos se refugiaron detrás de altavoces, torres de sonido, pequeñas estructuras que no ofrecían ninguna protección real. Otros se metieron debajo de cuerpos inmóviles, fingiendo estar muertos, esperando que las balas pasaran de largo. Hubo gente que volvió atrás. Volvió para ayudar, para arrastrar a desconocidos heridos, para cubrirlos con su propio cuerpo. En esos minutos, hubo actos de valentía absoluta y decisiones desesperadas tomadas en segundos. Las ráfagas no eran constantes. Se detenían. Volvían. Eso confundía aún más. Cada silencio hacía pensar que había terminado. Cada nueva ráfaga confirmaba que no. Mientras tanto, la policía tardaba en entender qué estaba pasando. Las llamadas se acumulaban. Los reportes se contradecían. Algunos hablaban de varios tiradores. Otros de explosiones. La confusión era total. Las víctimas seguían corriendo sin saber si huían hacia el peligro o lejos de él. Y mientras todo esto ocurría abajo, arriba, en una habitación de hotel, alguien disparaba con calma, cambiando de posición, rompiendo ventanas, ampliando el campo de tiro. 10 minutos. 10 minutos bastaron para convertir un concierto en una escena de guerra. Cuando los disparos cesaron por completo, el silencio fue más aterrador que el ruido. Nadie sabía si había terminado de verdad. Nadie se levantaba. Nadie gritaba. Solo gemidos. Solo teléfonos sonando sin que nadie respondiera. En el suelo, decenas de personas ya estaban muertas. Muchas otras morirían después, desangradas, esperando ayuda. Y lo más inquietante estaba aún por descubrir. El autor no dejó ninguna explicación. La ayuda no llegó de inmediato. Y para muchos, ese retraso fue mortal. Tras el silencio de los disparos, el mayor enemigo ya no era el tirador,
sino el tiempo. Personas heridas permanecían en el suelo sin saber si podían moverse. Algunos gritaban pidiendo ayuda. Otros no gritaban porque sabían que hacerlo podía delatarlos si el ataque continuaba. Muchos intentaron arrastrarse. El cuerpo humano, herido por un proyectil, entra en un estado extraño. La mente quiere huir, pero el cuerpo no responde. Hubo personas con heridas aparentemente pequeñas que no lograron levantarse. Otras, gravemente heridas, caminaron varios metros antes de caer. La adrenalina engañó a muchos, solo durante unos minutos. Las salidas se convirtieron en cuellos de botella. Vallas metálicas, pasillos estrechos, zonas sin iluminación. La gente se empujaba sin querer. Nadie quería hacer daño, pero todos querían salir. Algunos cayeron y no pudieron levantarse. Otros tropezaron con cuerpos ya sin vida, sin saberlo. Hubo víctimas que murieron sin recibir un solo disparo adicional. Murieron desangradas. Murieron por shock. Murieron porque la ayuda médica no podía entrar todavía. Los sanitarios improvisados usaban camisetas como torniquetes. Cinturones. Manos temblando. Gente normal intentando hacer de médicos en mitad del caos. En varios puntos del recinto, grupos enteros se quedaron inmóviles durante minutos eternos. El miedo a que los disparos regresaran paralizó a muchos. Nadie quería ser el primero en levantarse. Nadie quería comprobar si el infierno había terminado. Cuando la policía finalmente identificó el Mandalay Bay como origen de los disparos, ya habían pasado minutos decisivos. El tirador estaba solo, pero eso no se sabía. Durante ese tiempo, se temía que hubiera más atacantes. La idea de múltiples tiradores mantuvo a todos en alerta máxima. Arriba, cuando los agentes entraron en la habitación, encontraron al atacante muerto. Se había suicidado. Había dejado un arsenal preparado, armas colocadas estratégicamente, munición suficiente para seguir disparando. No había notas. No había mensajes. No había una explicación clara. Abajo, la escena era devastadora. Decenas de cuerpos cubiertos con mantas. Personas buscando amigos sin saber si estaban vivos o muertos. Teléfonos llenos de mensajes sin responder. Gente que había llegado a un concierto y ahora salía de una zona acordonada como si fuera un campo de batalla. Las cifras oficiales hablaron de decenas de muertos y cientos de heridos. Pero detrás de cada número había una historia concreta. Personas alcanzadas mientras protegían a otros. Parejas separadas en la huida. Amigos que soltaron la mano equivocada en el momento equivocado. Muchos supervivientes declararon lo mismo. Nunca vieron al atacante. Nunca supieron de dónde venían las balas. Solo escuchaban el sonido y sentían el suelo vibrar. Esa sensación de impotencia fue, para muchos, lo más traumático. No había un enemigo al que mirar. No había forma de anticipar el siguiente disparo. Con el paso de los días, llegó la pregunta inevitable: ¿por qué? Las investigaciones revelaron planificación, preparación, logística. Pero no un motivo. No una causa clara. No una razón que encajara con el nivel de violencia. Las teorías comenzaron a surgir. Algunas hablaban de problemas psicológicos. Otras de frustración acumulada. Algunas más oscuras apuntaban a cosas que nunca se pudieron demostrar. Pero oficialmente, el caso se cerró con una conclusión inquietante. No se pudo determinar por qué ocurrió. Y eso es lo que más incomoda. Que una noche normal pueda convertirse en una masacre sin explicación. Que cientos de personas puedan morir o quedar marcadas de por vida sin que exista una respuesta clara. Para muchos supervivientes, la masacre no terminó esa noche. Terminó meses después. Algunos nunca terminó. Porque sobrevivir no siempre significa salir ileso. Y mientras Las Vegas volvió a iluminarse, mientras los conciertos regresaron y la música siguió sonando, para quienes estuvieron allí, cada ruido seco, cada estallido, cada multitud, sigue siendo un recordatorio de aquellos 10 minutos en los que nadie sabía de dónde venía la muerte.